Hermanos, y continuamos en el estudio del Evangelio según el apóstol Juan. Y hoy estamos terminando el capítulo 9. Quizás parecen muchos versos que tenemos hoy, del 13 al 41, pero vamos a hacer algo más resumido. Vamos a ir por lo que son los high points, los puntos más altos que tenemos aquí para poder entender qué es lo que Juan estaba diciéndonos aquí a todos nosotros. Leemos ahorita de Juan 9, versículos del 13 al 41, versículo del 13 al 41, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era en el día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, ¿es este tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon, ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces los insultaron y le dijeron, tú eres un discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que te está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Esto es palabra de Dios. Se pueden sentar, hermanos. Cuando tenemos dificultades para leer o ver algo claramente, lo primero que hacemos es ir al oculista, ¿verdad? Porque pensamos que hay algo que no está bien y pedimos que nos hagan una prueba de visión. No hay nada más frustrante en realidad que tratar de leer algo y verlo y no lo puedes ver. Yo, por ejemplo, si me quito los lentes no puedo ver ni el teléfono celular. En la consulta, cuando uno va, el oculista nos pone un dispositivo en la cara así grandote, que son gafas con diferentes combinaciones de aumento. Luego nos pide que leamos diferentes letras y cosas y nos cambia los lentes en cada ojo preguntándonos, ¿este o este? ¿Con cuál ves mejor? Un examen de la vista determina si necesitamos lente y cuánta corrección es necesaria para poder ver con claridad y detenimiento. De manera similar, hermanos, en la vida cristiana, toda persona que está alejada de Dios, como vimos la semana pasada, está espiritualmente ciega. Solo Cristo puede darnos la visión que nunca tuvimos por estar en las tinieblas. El texto que tenemos hoy revela un conflicto donde el hombre que recibió la vista es interrogado repetidamente, no porque pueda ver ahora, sino porque Jesús lo sanó.
especialmente en el día de reposo. Este pasaje nos invita a hacer un examen de nuestra propia visión espiritual. A medida que recorreremos este pasaje, cambiaremos, por decirlo así, los lentes entre las diferentes porciones de la Escritura para poder examinar y tú puedas ver en realidad cómo está tu fe y confianza en Cristo. Le he titulado este tiempo de hoy, Examen de la Vista. Lo he llamado así porque cada lente, según vamos a ir cambiando en estas escrituras, vas a poder hacerte tu propio examen de la visión basado en lo que estamos viendo que sucede con el hombre que recuperó la visión y los fariseos que lo entrevistan. Del versículo 13 al 17 vamos a ver cómo este hombre está ante los fariseos por el milagro de Jesús. Luego vamos a ver el interrogatorio a los padres del versículo del 18 al 23. Luego vamos a ver cómo está este hombre nuevamente ante los fariseos por segunda vez. Lo vuelven a traer. Y finalmente vamos a ver que este hombre está nuevamente delante de Jesús. Entonces los versículos 13 al 15 nos muestran cómo este hombre es llevado delante de los fariseos. Vemos que este era el día de reposo, el momento en que Jesús le puso barro con la saliva en los ojos y por eso los fariseos cuando lo ven vuelven a preguntarle cómo había recibido la vista. Ellos querían saber, un hombre que había tenido ceguera desde nacimiento. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Así de sencillo. El hombre, el cual recobró la vista luego de que Jesús le aplicó barro y saliva, se lava en el estanque y el hombre puede ver. Estos vecinos lo llevan a donde los fariseos, lo llevan al famoso magistrado del Sanedrín. Estos hombres eran un grupo élite de la época que servían como jueces de la ley judía. Ellos querían saber quién quebraba la ley, quién no, y que la ley se llevara a plenitud. Estos hombres eran, hermanos, extremadamente legalistas, es decir, todo era basado, confirmado alrededor de la ley. No es que era malo, pero lo hacían de una manera para condenar a los otros, mostrando su rigidez y la justificación, autojustificación con ellos. Ellos eran demasiado de ir con la línea y no podían ver lo que estaba sucediendo enfrente de ellos. Es probable que los vecinos llevaron a este hombre que ahora puede ver al Sanedrín simplemente porque querían dejarle saber del gran milagro que Jesucristo había hecho. Un hombre que no había podido ver nunca, ahora puede ver simplemente porque le pusieron lodo. Ellos lo vieron, se lavó y ahora tiene vista. Un dato curioso acerca de la sanación en el día de reposo es que otro milagro surgió así cuando está el hombre inválido en el estanque de Betesda, que él no se podía adentrar a las aguas cuando se movían para que él pudiera ser sanado, pero Jesucristo lo ve allí y le dice, coge tu matre, levántate y camina. Y él causó gran revuelto, despeinó a varias personas porque él sanó a este hombre en el día de reposo. Entonces esto plantea la pregunta, pero ¿qué es lo grande del día de reposo? Bueno, este es el día que el Señor dio para que su pueblo mantuviera descanso y la ley estipulaba que no se podía hacer ningún tipo de trabajo, siendo un día completamente dedicado al descanso. Algo interesante de esto es que el haber hecho amasar esa saliva con el barro era como amasar o hacer algo de harina o un pan. Entonces la ley consideraba amasar como quebrantar la ley. Eso se estaban buscando algo por donde agarrarse y poder condenar a Jesús para haber quebrantado la ley. Sin embargo, Jesús no estaba trabajando. Él estaba simplemente realizando las obras que él ve a su Padre hacer. Él le dio la vista a un hombre que no podía ver, un hombre que había estado en una ceguera y en oscuridad desde su nacimiento. Entonces, estos hombres han puesto la ley por encima de la misericordia. Un hombre que no veía, ahora ve. Ellos no están viendo lo que sucedió, simplemente enfocados en que fue en el día de reposo. En versículo 16, aquí en el capítulo 9, dice, porque algunos de estos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque es que no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había una división de opinión, había una división de lo que cada grupo dentro del mismo concilio del Sanedrín estaban pensando. Ellos decían, este hombre no es de Dios, los que estaban en un lado. Una acusación que va bien fuerte hacia Jesús, decir que no es de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿En serio? Es muy claro que ellos no conocen a Jesús, lo vieron hacer esta obra y no escucharon de él y han visto el hombre que puede ver y no pueden creer en él. Jesús tuvo una situación como esta cuando enseñaba en la sinagoga en el capítulo 7 de Juan.
en el Festival de los Tabernáculos. Porque hablaba que ellos no podían creer, y mira cómo él lo dice, y esto lo podemos ver en comparación a esto. Dice Juan 7:28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en voz alta: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Los fariseos no lo conocían antes, no lo conocen ahora. Los fariseos, más que saber lo que había ocurrido con el hombre, cómo fue que recibiste la vista, ellos lo que estaban buscando era saber por qué Jesús hizo lo que hizo en el día de reposo. Punto. Ellos querían saber por qué este hombre hizo eso. Ellos piensan que él es un farsante. Ellos tenían el conocimiento de la ley, la defendían con los dientes y las uñas. Sin embargo, ninguno de ellos podía ver que las obras que hizo Jesús, la obra que hizo de darle la vista a este hombre, es algo sobrenatural. Algo que nos haría rascar la cabeza y decir, este hombre en realidad tiene que ser el Mesías o está cerca de Dios. No puede ser que una persona normal vaya a hacer algo como eso. Él no viene a quebrar el día de reposo. Más que eso, Mateo 12:28 nos dice que Él es el Señor del día de reposo. Él no viene a quebrar algo, Él viene a dejarle saber a todos, yo soy el Señor del día de reposo. Pero los otros que no decían eso, que estaban viendo lo que Jesús hacía, podían entender que hay algo diferente acerca de este hombre. Ellos decían en la segunda parte del verso 16, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Era obvio ver que poder tener la vista es algo que simplemente Dios puede hacer. Ya podemos ver que algunos de ellos la acusaban de no ser de Dios porque estaba haciendo lo que hacía en el día de reposo. Sin embargo, este milagro es de gran magnitud. En el estudio para hoy estaba investigando y la ceguera de nacimiento no se ve en ninguna parte en la palabra. Alguien que nació ciego y fue sanado no se ve, se sanaron ciegos, pero ninguno que haya sido ciego de nacimiento. Entonces esto es algo grande. Un hombre que sus ojos nunca habían podido ver, recibió la vista inmediatamente luego de que el Señor le lavó los ojos. Y esos miembros que estaban no en acuerdo con lo que decían que él no era de Dios, posiblemente podía haber sido Nicodemo, José de Arimatea, pueden haber sido los que decían, no, esto no puede ser. Me gusta lo que el puritano William Ames dice acerca de un milagro, porque hermano, cuando vemos un milagro, lo vemos. Todos aquí hemos visto personas que el Señor milagrosamente o los ha sanado, o los ha salvado milagrosamente de una vida oscura, y vemos que eso es un milagro que solamente puede hacer ¿quién? Dios. No podemos comprar una membresía en el Costco y decir, mira, dame un milagro por $50. Eso simplemente es una obra de Dios y no puede ser manufacturada por nadie. Entonces dice William Ames, el milagro es una operación que va más allá del orden establecido, por lo que los verdaderos milagros siempre dan evidencia de la omnipotencia del autor. Por lo tanto, solo Dios es el autor de los milagros. Estos hombres no pueden ver eso, no lo quieren ver. Entonces nos preguntamos, ¿qué nos está revelando hasta ahora estos versos que hemos estado viendo? Bueno, primeramente nos está revelando la incredulidad de los fariseos. Este primer lente por el cual estamos viendo todo esto, de esta porción de las Escrituras, nos está mostrando la ceguera de los líderes judíos de la época. Sabían mucha letra, pero no podían diferenciar, ver que hay algo especial acerca de este Jesús y estaban simplemente fijados en que fue en el día de reposo. Por otra parte, podemos observar que Jesús está por encima del día de reposo, lo cual en nuestros días nos lleva a mirar a Cristo y decir, mira, nosotros descansamos en Cristo Jesús. No descansamos en tradiciones, descansamos en nuestro Señor Jesús. Por eso hoy estamos en la iglesia y es el día del Señor. Es el día en que venimos todos a la casa del Señor, a escuchar de su palabra, a poder cantarle, adorarle a Él. Pero más que nada es descansar en Cristo Jesús. Entonces yo les pregunto a todos, ¿crees que en algunas ocasiones hay incredulidad en ti hacia Dios, hacia Jesús, hacia el Espíritu Santo? Es una pregunta válida, porque cuando vemos el versículo 17, estos fariseos le preguntan al hombre que recién recibió la vista, le dicen, entonces preguntaron otra vez, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú de él? Y si yo te pregunto, ¿qué dices tú de Cristo? ¿Quién es Jesús para ti?
él les responde acá, es un profeta. Esta pregunta de ellos parece una pregunta inocente, pero es una pregunta un poquito capciosa. Porque ellos lo que quieren es atraparlo para poder validar sus acusaciones acerca de Jesús y decir, este hombre está violando el día de reposo y él no es bueno. Ellos están buscando la forma de poder buscar culpabilidad en Cristo, lo cual no van a poder ser. Entonces dice, ¿qué dices tú ya que te abrió los ojos? Y él le dice, es un profeta. Él no está diciendo directamente o implicando que Jesús es el profeta enviado por Dios. Simplemente está dejando saber la palabra profeta como alguien que ha hablado la verdad, alguien que definitivamente tiene que venir de parte de Dios. Vimos este tipo de mención también, por ejemplo, en la mujer samaritana, en Juan 4:19, y luego también en la alimentación de los 5,000, cuando él los alimenta, dice definitivamente este hombre es un profeta. Alguien que viene de parte de Dios. No obstante, es una declaración en cierta manera profética, ¿no? Jesucristo sin duda es el profeta enviado por Dios, quien habla en el nombre de Dios. Él es Dios. Y es por eso que nosotros escuchamos y vemos a Jesús como Dios, porque Él es Dios. Piensen lo siguiente. Este hombre está frente a los fariseos simplemente porque él fue receptor de un milagro. Él ahora puede ver. Entonces, por medio de esta interrogación inicial, se está mostrando la oscuridad en los corazones de estos fariseos que no pueden ver el hecho de que Jesucristo fue el que le dio la vista y él definitivamente tiene que venir de parte de Dios. Entonces, yo les pregunto, hermanos, para estos hombres, ellos no podían creer que este hombre que había sido ciego toda la vida pudiera ver simplemente con lodito y saliva. Ellos van a buscarles acreditar. Yo les quiero hacer la pregunta. ¿Qué situación adversa o imposible tienes en tu vida hoy día en la cual estás perdiendo la fe y la esperanza de que Dios pueda hacer algo? Ya no ves. Has visto al Señor mover. Cantaste vivir por fe y no por ver. Y la cantamos, pero a todo pulmón. Pero si estás tú solito en la esquinita, tú y el Señor solamente. Todos en momentos hemos dicho, yo no sé si Dios pueda con esto. Yo no sé si Él me pueda sacar esto de la mente como yo pienso o este aguijón de la carne. Él me lo podrá sacar. Podrá ayudarme en mi casa en las situaciones que tengo. Él podrá ayudarme en el trabajo. Él sí puede. Samuel Rutherford dijo, Cristo es el único que puede transformar nuestro estado desesperado y arruinado en una realidad gloriosa, haciendo posible lo que es imposible en nosotros por su gracia. Somos débiles, pero Él es fuerte. No podemos, pero Él es capaz de hacer sobrenaturalmente más de lo que pedimos o pensamos. Es por eso que vivimos por fe y no por ver. Estos hombres querían ver cómo es que este hombre podía ver, y lo que estaba revelando es que en este examen de la vista de ellos, el que no ve son ellos. No pueden ver a Cristo de frente de ellos. Entonces esto continúa porque el interrogatorio ahora va a los padres. Ellos dijeron, bueno, ya el hombre que recibió la vista, ya no le pudimos sacar más a esta naranja. Vamos a los padres. Ellos tienen que saber la verdad, si en verdad nació ciego. Él es el que ellos nos pueden decir porque ellos lo criaron, ellos lo tuvieron. Ellos tienen que definitivamente saber esta verdad. Por eso es que dice, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, este es tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Los padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos o quién abrió los ojos. La segunda ronda de interrogaciones comienza con la muestra claramente, hermanos, que estos hombres no pueden creer. No pueden creer que él haya sido ciego de nacimiento. No pueden creer que Jesucristo los sanó. Ahora están tan dispuestos que fueron a los padres a preguntar y a cerciorar. Pero los padres le dicen, mira, no sabemos. Obviamente ellos quieren saber cómo es que ahora ve. ¿Cómo es que este muchacho, quien ustedes, sus padres, afirman nació ciego, puede ver ahora sin ningún tipo de dificultad? No entiendo.
Es como alguien, ¿cómo puede ser que fulano de tal es cristiano si eso era como el veneno? ¿Cómo puede ser que fulano que tenía tal cosa ya no la tiene? Hermano, ese es el Señor obrando. Y nosotros tenemos que creer por fe. Ellos lo ven difícil de creer. Y esto me recuerda a un refrán que decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos no quieren ver. Todos hemos estado en situaciones así, no y no. Lo vemos, pero no queremos ver. A este punto los fariseos, como vemos, no pueden ver. Y es por eso que la analogía del examen de la vista en nuestra introducción nos ayuda a verlo. Porque en este segundo lente óptico todavía no pueden ver a Cristo. ¿Cuántas veces Cristo fue presentado a nosotros de una forma y de la otra antes de que el Señor abriera nuestros ojos y no podíamos ver? Los padres dicen, no sabemos quién le abrió los ojos. Es que no sabemos. Ellos están siendo cautelosos porque si ellos contestan de una manera que no es a los líderes religiosos, los van a echar de la sinagoga. Y ellos no quieren que eso suceda. Porque si alguien confiesa que Jesucristo es el Cristo, van a ser expulsados. Dice el versículo 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Bajo la nube del temor, los padres del ciego se encontraban atrapados, pues sabían que si confesaban esta verdad, que Jesús era el Cristo, que había sido sanado por él, los iban a expulsar. En este momento, esta confesión no era más que un simple comentario de Jesús, pero no una declaración plena del Evangelio. Recordemos que Jesús es visto como un impostor. El hecho que decían que Jesús fuera el Cristo, decían, no digas cosas que no son, porque Él es un impostor, Él no es el Cristo. Sin embargo, después de su resurrección, esta misma declaración ilumina la verdad de quién es Cristo, se convierte, hermanos, en una ventana al Evangelio, porque nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, Jesús es el Cristo. Y esto nos lleva a las palabras de Pablo en Romanos 10, que si confiesas con tu boca por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Es una confesión de la salvación solo en Cristo Jesús, porque lo hemos podido ver. Esto plantea la gran pregunta a raíz de esto: ¿cómo está tu propia fe? Porque hermanos y hermanas, en Cristo estamos en el Señor, pero muchas veces no vemos a Cristo, vivimos simplemente por el caminar, no por fe. Declaramos tanto de un Cristo que no buscamos. Nos encanta la palabra de un Dios que no leemos. Queremos servir a un Dios que lo vemos el domingo o lo queremos comercializar como si Él fuera un producto. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Entonces, si alguien aquí no ha confesado a Jesús como su Salvador, no hay mejor día que este. Hoy es el día que Dios puso delante de ti. No permitas que el miedo, que el qué dirán, que nada te detenga. Si tú crees esa verdad, el Señor te ha abierto los ojos, confiesa que Jesús no solamente es Cristo, el Mesías, pero que es tu Salvador. Por eso Jonathan Edwards dice que la verdadera confesión de Cristo es más que una declaración verbal. Es una vida transformada que muestra el poder del Evangelio, un testimonio constante de su gracia en nosotros. Ahora, de los padres, vuelven al joven. Los fariseos vuelven a donde él por segunda vez. Estaban en duda. Porque cuántas veces uno tiene que investigar algo si ya uno lo sabe. Ellos querían buscar, tenían duda. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. No le tienen ningún tipo de respeto a Jesús. Dice, no, este es un farsante. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. El interrogatorio continúa, hermano.
Los fariseos están incesantes en querer probar que Jesús es un pecador y lo que están haciendo es poniendo en ellos la realidad de que ellos están ciegos y no pueden ver. Ellos insisten que Jesús es un pecador y no de Dios por haber sanado simplemente en el día de reposo. Esto, mis estimados, muestra cómo estos hombres están centrados en la ley de Moisés, en llevar la ley a plenitud, pero no han visto lo que tienen delante de ellos. Si no es pecador, si es pecador, no lo sé. Este hombre que fue ciego, hermano, tiene una declaración increíble. Yo no sé si es pecador o no, pero una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Esto es una declaración hermosa, mis hermanos, como resultado de lo que Jesucristo hace en la vida de una persona. En este hombre, como tal, es la visión físicamente diciéndolo, that he can see, que él puede ver. Pero espiritualmente el Señor hace lo mismo. ¿Cuántos aquí podemos decir con gran humildad y regocijo, decir, yo era ciego, pero ahora veo? Yo puedo ver a Cristo ahora, pude ver mis pecados, pude ver al Mesías. Y yo sé que tengo la vista que tengo hoy, espiritualmente hablando, es porque el Hijo de Dios tuvo compasión y gracia de mí y puedo tener vista. De la misma manera, la invitación para aquellos que no han puesto su fe en Cristo está sobre la mesa. Pon tu fe en el Señor. Inclusive nosotros, hermanos y hermanas en Cristo. No dudes. Solo el Señor puede darte la vista que puedes necesitar para ver las cosas. Es por eso que es importante que pongas tu fe en Él. Ellos no creen. El opuesto a eso es creer. Ellos dudaban, por eso seguían preguntando. El opuesto a eso, a lo que estamos en Cristo, es que no tenemos duda que estamos en Cristo Jesús. Entonces nosotros creemos y sin sombra de duda sabemos que Cristo es el Señor. Esta pregunta de ellos llevó a declarar su lealtad al discipulado de Moisés. Porque ellos le dicen en el versículo 28 y 29, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Dice, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Ellos saben que la ley fue dada de Dios a Moisés. El Señor habló con Moisés, le dio la ley. Pero ellos dicen, ¿cómo es que este hombre está hablando de que él es discípulo de Jesús? Recuerden, ellos no creen que Jesucristo es quien es. Hermano, pero lo que pasa es que la ley dada de Moisés, es cierto que fue dada a Moisés, pero hermano, esa ley fue cumplida en Cristo Jesús. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es en Cristo que la ley es cumplida. Es porque Cristo es el que puede cumplir la ley que recibimos la salvación. Es en Cristo que confiamos porque Él es el que pudo completar la ley. Jesús, el cual ellos piensan es un pecador, cumplió la ley. Y me gusta lo que Jesús les dice a ellos en Juan 5, del 39 al 40, porque Él les dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. No quieren creer. Toda la ley habla acerca de Jesús, como hablamos siempre en la ley y el Evangelio. Entonces el hombre que fue dado vista responde a estos líderes religiosos con gran asombro, ya que ellos deberían de saber quién es Jesús. Y le dice, pues en esto hay algo asombroso que ustedes no sepan de dónde es. Ustedes son los líderes religiosos y no saben quién es Él. Sin embargo, ese que ustedes no conocen me abrió los ojos. That's what I know. Eso es lo que yo sé. Sabemos que Dios oye a los pecadores, que no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, dice, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Y este no viniera de Dios, no podría hacer nada. El hombre que recibe la vista, que aún no está espiritualmente evidente, no puede ver espiritualmente, se ha estado dando cuenta que Jesús no es ningún pecador. Él le dio la vista, él dice, espérate, yo no veía nada. Ahora yo puedo ver.
Este hombre es algo especial, él no hizo ningún alakazam, un acto de magia. Sus obras han mostrado, su obra ha mostrado el poder sobrenatural de obrar, ya que no hay pecado en él, puesto que Cristo es Dios. Ellos le responden y le dicen, tú naciste en pecado, naciste ciego. Recuerdan que hablamos cómo pensaban en esos tiempos que el que nacía ciego era parte de su culpa o era la culpa de los padres por el pecado, pero no es así. El hombre nació ciego para que las obras de Dios fueran manifestadas en él, o sea, para que Dios se llevara toda la gloria, porque él iba a recibir algo que no tenía. No obstante, este hombre fue expulsado del Sanedrín. No lo querían, mira, vete, no te queremos ver aquí más con nosotros. Pero hermano, Jesús se lo encuentra nuevamente en el versículo 35 al 39. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. Entonces él dijo, Señor, creo, Señor. Cuando vemos esta narración, ha fluido de una manera increíble. Podemos darnos cuenta que del versículo 18 al 34 encontramos el conflicto que había acá. Estos fariseos estaban en una entrevista, cross-examination, examinando cruzadamente a todas las personas para probar que Jesús era un farsante y que no en realidad era Cristo y que este hombre no había sido ciego. Sin embargo, vemos aquí que Jesucristo le hace la gran pregunta. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y yo nos pregunto, hermano, ¿crees en el Hijo del Hombre? Porque hasta ahí es que es todo. Iglesia, ¿crees en el Hijo del Hombre? Esta pregunta está saturada con el Evangelio en ella. Comencemos con ver el significado de lo que es el Hijo del Hombre. Este título es mayormente usado por Jesús para hablar de sí mismo, un título que habla de humildad, el cual hace referencia a su humanidad. Jesús tuvo que venir en forma de hombre, hermano, porque el pecado de la humanidad tiene que ser erradicado en la carne. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre, tiene que haber venido porque Él es lo que el hombre no es. Él es perfecto, nunca pecó. Lo vemos en Juan 1:14 cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermano, el Hijo del Hombre, este título apunta a su deidad. Y como vemos en Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesucristo es Dios. Es por eso que la plenitud de la deidad de Dios vive en Él. Y entonces Jesucristo tiene el poder de, primeramente, de perdonar el pecado, como lo vemos en Mateo 9:6. Como dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nadie tiene el poder que tiene Cristo porque Él es Dios. Y por eso es que confiamos en Él, porque la plenitud de la deidad de Dios está en Él. Porque Él es el que vino a salvar vidas. Si no fuera por Cristo y quien Él es, ninguno de nosotros pudiéramos tener la salvación que tenemos en Jesucristo, porque no podemos venir al Padre porque estamos manchados, tenemos pecados de inmundicia y necesitamos un intermediario. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, dicho todo esto, es importante que no solamente para este hombre que le hacen la pregunta, pero nosotros tenemos que contestar, ¿crees en el Hijo del Hombre? Porque solamente el Hijo del Hombre puede perdonar y salvar a todo aquel que cree en Él. Y les pregunto, amigos, iglesia, ¿crees en el Hijo del Hombre? Jesús dice que vino al mundo para los que no ven, vean. Es decir, para todo aquel que es un ciego espiritualmente hablando. Para aquellos que han reconocido su pobreza espiritual, como vemos en la bienaventuranza, aquellos que necesitan ver. Lo que pasa es que los fariseos, como tenían un gran conocimiento de letra, su linaje de que vienen el pueblo escogido, ellos no pueden pensar de que ellos les hace falta nada. Para ellos ven. Y al ellos supuestamente entender que ven, no ven porque no están viendo a Jesucristo.
que es el Hijo de Dios. Entonces, este hombre ciego no solamente recibió la vista físicamente, como vimos en los primeros 12 versículos del capítulo 9, él ahora está viendo espiritualmente, porque él ahora dice, yo creo. Y le digo, no tienes que usar matemática difícil, 1 más 1 son 2. Cuando escuchaste el Evangelio y Dios te abrió los ojos, hermano, fue el día que tú empezaste a creer, tú dices, no, nunca había visto esto. No puedo creer que Cristo es el Hijo de Dios, y es simplemente hasta el momento en que se nos abren esos ojos. Recordemos, iglesia, que únicamente Jesús puede abrir los ojos de las personas para que puedan creer en Él. Es por eso que compartimos el Evangelio, porque no es tener un programa bonito, tener un edificio con luces, es el Evangelio de Cristo Jesús. Predicamos a Cristo y este crucificado. Es el único que puede sanar y salvar a todo aquel que está perdido. Si somos honestos, todos somos culpables, como dije al principio, de ser incrédulos hacia Dios en muchas ocasiones. Comencemos con nosotros, los que estamos en Cristo, que estamos asegurados en Él. Posiblemente muchos no oran con frecuencia, y no estoy yéndome a un lado legalista, pero vamos a ponerlo como ejemplo. No oras. La razón que sea, estoy deprisa, no tengo tiempo. Pero la realidad por lo cual posiblemente no sacas un poquito de tiempo para orar al Señor, o un poquito de mayor frecuencia, puede ser porque no crees que sea tan efectiva la oración. Posiblemente algunos no leen la Biblia, mucho o poquito, dicen, no sé por qué razón, la tendrá usted. Yo sé las que me di yo en mis tiempos, y a veces las que uno se quiere dar. Pero puede ser también que no veas la Biblia como un libro importante o significativo para tu vida. O porque si lo fuera, estaría contigo. Lo buscarías. En resumidas cuentas, no oramos, no leemos la palabra con frecuencia porque pensamos que podemos vivir sin ello. Entonces yo les pregunto, pueblo de Dios, ¿cómo nosotros podemos dejarle saber al Señor cómo estamos, ya sea en agradecimiento o lo que sea, si no comunicamos con Él con frecuencia? Nosotros tenemos interacciones diarias con muchísimas personas y necesitamos que el Señor nos dé sabiduría. Tenemos interacciones dentro de nuestros hogares. 2 pecadores salvados por la gracia viviendo juntos. Si no estamos hablando con el Señor, dinamita. Hay que orar para que el Señor nos lleve de la mano, dejarle saber cómo estamos. Y tenemos que leer de la palabra para escuchar de Él y Él nos instruya. Eso es un ciclo. Entonces queremos orar para que Él sepa cómo estamos, en agradecimiento o en necesidad. Como le decía a los hombres ahí que estamos reunidos, como Moisés le dijo al Señor, yo no me muevo si tú no vas conmigo, en Éxodo 33. Entonces tenemos que decir eso, Señor, yo no voy de mi casa al trabajo a menos que tú no estés conmigo. I need you, Lord, te necesito. Y entonces en el tiempo en el trabajo puedes escuchar la Biblia, lo que estás haciendo, o cuando tuviste un minuto para que lo que puedas consumes algo de Él, para que no andes a la deriva. Entonces, a pesar de que tenemos eso, yo quiero que nos recordemos de algo, iglesia, y amigos que nos visitan. Escúchame rapidito un minuto. Dios nos ama tanto y se nos olvida que Él dio a Cristo para morir por nosotros. Él nos salvó a todos de la penumbra pecaminosa en la que vivíamos. ¿Cómo no venir diariamente al que me rescató? Sería ilógico que uno no vaya. Todos nos recordamos de algún tío, amigo, que nos dio un buen regalo que nos gustó, no necesariamente grande, pero significativo que te gustó. Y cuando te acuerdas, le envío un mensaje, pero te acuerdas. Eso es como no nos vamos a acordar de ese gran regalo que podemos ver. La incredulidad es la enfermedad que vemos aquí. Escuchemos cómo el apóstol Juan concluye la narración de esta historia en los versículos 40 al 41. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Sí, son ciegos porque no han visto a Jesucristo. Si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Hermano, tenemos que ser honestos. No todos los días vamos a dar 10 de 10, pero tienes que decir, Señor, mi fe está blandita.
Yo practico esto mucho con amigos que nos llamamos siempre todos los lunes. Todo el que ha estado en ministerio sabe que el lunes por la mañana es cuando están los cañones blazing en la cabeza de todo pastor y predicador. You're not good, you're not insufficient, y todas estas cosas que no traen duda, pero uno ora y uno sabe y se lo lleva al Señor. Y tienes familiares, tu esposa, tu esposo, tus hijos que están en el Señor. Ora por tu papá, ora por tu hermano, ora por tu tío, quien sea. Tenemos que mantenernos unidos en oración y saber que Él sí puede. Entonces, mis estimados, llegamos al punto donde siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿qué hacer con todo esto en el día de hoy? Porque hemos visto cómo el Señor es el único que puede dar la vista a aquel que no ve, ya sea física o espiritualmente. Vemos que hay una incredulidad de un pueblo, pero hemos reconocido que también somos incrédulos. Porque queremos pedir, mira, sí, órate por fulano y mengano que necesitan, pero necesitamos primero orar por nosotros. Somos los primeros en la lista. Entonces es probable que las dificultades y preocupaciones de tu vida te hayan cegado en ciertas áreas de tu caminar con el Señor. Como hemos visto, hermano, la fe en Cristo y la confesión de Él como nuestro Salvador es fundamental para que todo aquel que tenga visión espiritual la tenga. Sin esa visión, hermanos, es imposible caminar con claridad. No hay cristianos ciegos espiritualmente. Tenemos que tener la vista que es por fe. Quizás algunos aquí están enfrentando situaciones que parecen difíciles de resolver, ya sean jóvenes que universidad o escuela o test, I don't know, hasta cosas más grandes, relaciones en el matrimonio, inmigración, you name it. Tenemos una gama de cosas que pueden ser. No te dejes desanimar en tu mente y en tu corazón. Trae eso al Señor. Te ruego que traigas todo a Cristo y confíes en Él. Él es el único que puede obrar en tu situación, en la mía. Si hay alguien que puede restaurar lo perdido, es Cristo. Pídele que reavive esa luz, esa llama incandescente en ti, esa fe, y deja que Él abra tus ojos una vez más, permitiéndote que puedas ver con claridad su poder de amor y restauración, hermanos. Es la fe en saber que Él sí puede. Él está dispuesto a sanar nuestra ceguera espiritual. Vayamos a Él. Dejemos de dudar, hermanos. No quiere decir que porque tengamos fe las cosas van a suceder. Simplemente confiamos, y si no sucedió, fue la voluntad del Señor. Pero es saber que no vamos a estar andando por la calle con miedo porque confiamos en nuestro Señor. Ahora me quiero dirigir a los hombres de aquí, de la casa. Es posible, hermanos, que se hayan enfocado tanto en el trabajo y en el progreso económico, lo cual es importante, pero quizás tu caminar con el Señor no ha avanzado. Quisieras estar más allá, pero no estás simplemente ahí. Si ese es el caso, es tiempo que vayas a Cristo y le pidas que abra tus ojos. Pídele la fe para creer en Él y en su propósito para tu vida. Usa tus talentos y dones para servir a Dios y a la iglesia, porque Él te ha llamado con un propósito mayor que simplemente ser millonario. Y si lo eres, amén. Pero no vivas simplemente de un lado de la balanza. Confía en el Señor. Trae todo a Él y ten fe para que Él abra tus ojos y puedas tener mejor balance en tu vida. Y aquellos que no están en el Señor, simplemente creer en Cristo. Este es un buen momento para que tú vengas a donde el Señor y le dejes saber cómo te sientes. Y le saber, Señor, aquí estoy, heme aquí. Quiero creer de hoy en adelante y vivir para ti. Si ese eres tú, al final del servicio yo estaré aquí y podemos hablar y orar también. Entonces, hermanos, para concluir, en el día de hoy pudimos ver la dureza de corazón y la ceguera espiritual de los líderes religiosos, quienes no pudieron creer que Jesús era el Cristo. El único capaz de dar vista a un hombre ciego de nacimiento, más nadie puede. Esta señal nos mostró que Jesús tiene el poder divino para sanar, hermanos. No solamente la ceguera física, sino cualquier tipo de enfermedad, ya sea espiritual o emocional. Es importante recordar, hermanos, que la fe en Cristo no siempre traerá lo que deseamos, ya que su voluntad está por encima de todo. Sin embargo, nos da la confianza de que no estamos solos en nuestro caminar.
Hermano, cualquier cosa que tú hayas podido ver, aunque sea así pequeño en tu examen, autoexamen hoy, yo le pido al Señor que deje de caminar con la vista que tú quieres caminar y camina por fe. Hermanos y hermanas en Cristo, confiemos en el Señor. Hay batallas difíciles y algunos que batallan cosas más difíciles que otros en la vida que Dios nos da por vivir. Pero no quiere decir que Dios no está contigo, no quiere decir que Dios te ama. Simplemente su voluntad en cierta manera es para algunos de una manera, pero Él no ama a uno menos porque Él no tiene lo que no necesita o lo que necesita o lo que fuera. He loves his people, Él ama a su gente. Así que no dejes de poner tu mirada en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias, mi Dios. Gracias porque hoy nos caminaste, Señor, por esta historia del hombre ciego. Como, Padre, la incredulidad de los líderes religiosos, mi Dios, les impidió poder verte a ti. Señor, reconocemos que muchas veces somos iguales. Padre, tenemos dificultades a veces en el empleo y pensamos de que no hay solución. Tenemos dificultades en nuestros matrimonios y a veces pensamos que es mejor tirar la toalla. A veces tenemos dificultad en nuestras situaciones aquí en este país y pensamos que nunca recibiremos lo que tanto esperamos. Pero Señor, yo te pido, te ruego, mi Señor, tú conoces la situación de cada persona en este lugar. Y Padre, en el espacio que es, yo te ruego, mi Dios, que les abras los ojos a aquel que tenía que verlos, tiene que tenerlos abiertos en esas áreas, Padre. Señor, que tu palabra hoy continúe examinándonos a nosotros y podamos ver, mi Dios, que solamente Jesucristo es el que tiene el poder para darnos la vista. No solamente aquel que no está caminando con Cristo, pero también para nosotros que estamos con Él, para reconocer que hay momentos en que no vemos nada cuando tú tienes todo iluminado frente a nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén.